Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarles nuevamente y agradecerles, sobre todo a todas las personas que se conectan, que han hecho crecer esta comunidad y que siempre buscan aquí información precisa. Siempre busco que queden bien informados, sobre todo cuando el panorama informativo cambia constantemente. Y el día de hoy no es la excepción. La Corte Suprema de Justicia del país, por ejemplo, en el tema migratorio, ha decidido mantener al menos por unas semanas más, 6 semanas más, la vigencia del título 42. El título 42 es una medida que fue adoptada por la administración Trump para evitar el cruce de migrantes durante la pandemia del COVID-19. Es una medida que pues busca frenar el cruce migratorio y 19 autoridades republicanas le habían pedido a la Corte Suprema mantenerla porque consideran que es una forma de evitar este cruce descontrolado de migrantes a través de la frontera sur. Esta votación de la Corte Suprema se hizo 5-4 a favor de mantener este título 42 y se espera que para febrero haya una nueva audiencia en la que participen estos 19 estados republicanos y se discuta nuevamente eh, la permanencia de este título 42 que entró en vigor en marzo del 2020 y ha permitido a 2.4 millones de migrantes ser devueltos a México. De hecho, en El Paso, Texas, se fue declarada una emergencia porque hay un grupo de migrantes que estaba allí esperando para cruzar, esperando que este título se derogara como lo pedía la administración Biden. Me acompaña el abogado Antonio Ramos, perdón. Antonio, gracias por acompañarme a esta hora. Ya me vas a aclarar qué significa esta decisión. Pero no sin antes agradecerle a la gente que se suscribe y estén muy pendientes porque voy a conversar durante las próximas horas también con un joven venezolano. Él es migrante, él iba a cruzar hacia Estados Unidos, esa es su ruta, pues sí tuvo un accidente de tránsito en Chiapas cuando viajaba hacia Ciudad de México. Estaba en un autobús, el autobús se volcó, él sufrió una herida muy grave en su brazo que terminó, para que tengan una idea, amputándole el brazo. Dice que no hubo ningún tipo de respuesta por parte de los propietarios de la línea de autobuses. Está en una situación de emergencia en México y bueno, él va a compartir su testimonio más adelante. Pero bueno, el título 42 ahorita es la noticia, Antonio. ¿Qué significa esta decisión que ha tomado la Corte Suprema para los migrantes? Hola, Adrián, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, aquí a la gente que nos está viendo se les quiere mucho, gracias por su atención. En principio, vamos a hablar primero de la parte de lo que tú dijiste del título 42, lo que le pasó a este muchacho, toda la desgracia que está sucediendo y Uh -huh. lástima que no se ha podido conectar porque aquí lo vamos a ayudar, que ya la oficina está a la orden para él. Por la Gracias. parte de específicamente para los venezolanos, cómo le afecta esto del título 42, el departamento del DHS de inmigración ya publicó hoy qué es lo que va a seguir pasando de ahora en adelante. Entre otras cosas, Uh -huh. en la declaración del DHS sobre la aplicación de la ley de inmigración, este, independientemente de la nacionalidad, cualquier persona que intente ingresar está sujeta al título 42. Los venezolanos que intenten ingresar a los Estados Unidos entre los puertos de entrada también continúan siendo devueltos a México y se les prohibirá participar en el proceso de participación del parol venezolano humanitario. Esto fue la declaración oficial del DHS. Uh -huh. Entonces, para explicar, la ley de asilo, por lo general, permite que las personas pidan asilo. En el Uh momento que -huh. se hizo el título 42 fue por la emergencia del COVID, no se podía atender todo el gentío que estaba llegando a la embajada y el título 42 prohíbe que las personas puedan pedir asilo. Las personas que son eh, consideradas bajo el título 42 no tienen la oportunidad de aplicar por asilo y son devueltos a México, que son muchos países. Hay pocos países que no se pueden devolver a México, son excepciones, pero para el caso de los venezolanos hay un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y México y el título 42 permite que los venezolanos que vengan entrando por México puedan ser devueltos a México. Después de que el título 42 lo puso una administración, la otra administración lo siguió utilizando. La Uh otra -huh. administración lo trató de quitar y 19 estados, más que todo de la frontera, demandaron a la administración federalmente porque para ellos es una pérdida, están sufriendo muchas consecuencias y no están dentro del presupuesto considerando toda la emergencia de la Una gente que está crisis.
de la sobrepoblación. Hoy Ujú, la Corte Suprema dijo que le va a dar oportunidad a los estados de revisar la petición que ellos están haciendo y que mientras ujú. tanto, es como una especie de habeas corpus en español, se va a mantener el título 42. Y por ende, el DHS ya hizo una declaración de que ellos van a cumplir con el título 42 por la Ujú. orden de la Corte Suprema de Justicia. Ok, Entonces, entonces es decir, que si yo soy un migrante y yo estoy, por ejemplo, en El Paso, Texas, a mí con esta decisión de la Corte Suprema no me conviene llegar a un puerto y solicitar un asilo porque no tengo la oportunidad, según lo que tú me explicas, estando vigente este título 42. claro, pero el título 42, hay otro título que se llama título 8, ¿ok? Cuando las personas le aplican el título 42, automáticamente los devuelven a México sin la oportunidad de aplicar asilo. Cuando las personas son consideradas bajo el privilegio del título 8, las personas tienen la oportunidad de una entrevista de miedo creíble, y si esa entrevista de miedo creíble da la posibilidad de que esa persona pueda tener un asilo, es aplicable para el asilo, entonces le permiten muchísimas veces el parol y que pueda entrar a los Estados Unidos a pedir el asilo. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo lo podríamos explicar? Cuando las personas vienen por los puertos de entrada, si yo hice unos papelitos aquí, si tú me los permites, Orián, ¿lo puedo poner? Claro, claro que sí, adelante. Ya me voy a acercar Tú, aquí a la cámara. Muy adelante. rápido. Ajá. Este es mi nombre, Antonio Ramos, abogado de inmigración. Sí. Estos son los requisitos para pedir asilo. Ok, uno, decir la verdad simple. Segundo, miedo de volver a su país. Tercero, por raza, la persecución que sería raza, religión, nacionalidad, membresía de grupo particular u opinión política. Perfecto. Claro. Está, Entonces, está muy para pasar claro. la entrevista de miedo creíble, hay que decir la verdad. Claro, Es simple. evidentemente. Y entonces una verdad Ok. simple, porque mucha gente cuando viene frente al oficial, el oficial no es el San Pedro, el oficial no es un psiquiatra, el oficial es asilo sí, asilo no. Hay solo que hablar Ujú. del tema de asilo porque los oficiales están sobresaturados de casos. Entonces, eso es lo que es el título 8, lo que Ok, explicamos acá. Título 8, perfecto. por raza, religión, nacionalidad, Claro. membresía de un grupo particular y opinión Ok, política. Esa tiene ok, que ser ok. la razón de la persecución. Entonces, ¿cómo es la forma de buscar evitar el título 42? Así, por Ok, los un puertos puerto. de entrada, que vamos en inglés por sus iniciales, Port Entry, Por POE, entry. o como en muchos países, por la aduana, Ok. no por los caminos, por la aduana. Ok. ¿Ok? Cuando las personas pasan por la aduana, lo explicamos Debes. así. Aquí no sé si se ve mucho, si se Sí, sí, está entiende. perfecto. Yo lo leo, dice título 8, miedo creíble, así los privilegiados y más. El puerto de entrada tiene el título 42 que te lleva a México, pero lo que asumo del diagrama que Mira has la hecho muy diferencia acá, gentilmente. Ujú, Orián, mira la diferencia. Si la persona viene por un puerto de una aduana y ujú, hace la cola, que son muchos días a veces en la aduana y toda la cosa y el proceso, y le ujú. pregunta al oficial de la aduana directamente y tiene que tener mucha paciencia para que lo procesen en la aduana, tiene el privilegio que pueda aplicar Ok, al título 8. ok. Si la persona entre una aduana y la otra, es decir, por los caminos, porque estos son muchos kilómetros en la vida Sí, sí, real, estamos hablando hipotéticamente el paso, la barrera. lo que sale en la televisión, la gente cruzando el río con una Ajá. rejita, es por acá. Entonces, si la gente entra por acá, es entrada ilegal, sobre todo para los venezolanos, y Claro, no estás entrando a automáticamente través de son un devueltos puerto. con el título 42. Queda Entonces, eso claro, es muy importante aclararlo. Entonces, cuando queda pasamos acá, perfectamente. claro, entonces aquí, Independientemente, Antonio, de que tú te entregues, ya tú entraste de manera ilegal, ¿correcto? exacto, mira, aquí va así. Entrada por los caminos o ilegal. Entregándose es entrada ilegal. Ok, entrada ilegal. No puede pedir asilo No y le puede aplica el pedir artículo asilo porque es el 42. título 42 Perfecto. y no puede pedir el paro humanitario tampoco Claro, que es la automáticamente se última medida desvanecido. aprobada por la administración de las 24.000 Exacto. paroles monetarios. Correcto. Entonces, después, Está muy claro. si la persona viene por la aduana o puerto de entrada, Ujú. es una entrada legal, Claro, tiene el privilegio de aplicar una entrevista de miedo creíble para estar con el título 8. claro. ¿Ok? Disculpa que lo parafrasee de esta forma. O sea, entrar por un punto de entrada, por una aduana, es cuando tú entras por una casa por la puerta. Si lo Por, haces
por los caminos verdes es que te metas por la ventana, independientemente de que llegues al cuarto del dueño de la casa y le diga, aquí estoy, vine a tu casa, ¿no? Exactamente. Y pongo esta Mm, aquí por si acaso la gente tiene un poquito de duda, que es la ¿a página dónde de te pueden internet y contactar? donde podemos hacer la cita este, Claro. por WhatsApp para las Papelesenregla.com personas. y también a través del 954-607-8859. Perfecto. Ahora bien, Exactamente. Entonces, tenemos esta haciendo realidad eso ahorita, sí, Antonio. Ujú. ahora sí tratamos de explicar ¿Qué- todo con calma, porque a la gente no puede retroceder ahí otra vez. ahora qué tiene que hacer ese migrante que hemos visto venezolanos que tienen días, a pesar de que en estos días, además, había una tormenta invernal y habían activado ciertos refugios y esperaban que esto se levantara para cruzar? ¿Qué es el mensaje más claro que le podemos enviar desde acá? Claro, si es venezolano, no pierda el tiempo ahorita con el frío que está pasando, tratando de entrar por un camino, por una forma que no sea donde están los oficiales de inmigración. Esos son unas colas largas, Orián, inclusive para las personas que tienen papeles, porque eso es una cola muy pequeñita donde la gente entra y sale al día, pero esa es la manera de entregarse ahí. Eso es un puerto de entrada legal, es muy largo para que lo procesen. Realmente un oficial puede procesar 2 o 3 personas al día. Eso son varias horas mientras los primeros interrogatorios bajo juramento. Entonces, es una crisis verdadera. Eh, la noticia al día de hoy, la Corte Suprema está considerando, porque hay pueblos que tenían 7.000 personas, tienen 6.000 personas viviendo en la calle ahora, de la noche a la mañana. Es una verdadera crisis que están tratando de balancear. Entonces, Okay. dependiendo de todo eso, en vez de tratar de romper el sistema, es mejor entrar por las aduanas si la persona quiere pedir asilo. Nosotros no podemos recomendar entrar por los caminos escondidos o entrar por los caminos a entregarse. Eso Okay. es lo que quería decir. Ahora, estaba hablando del caso de los venezolanos, pero también esto afecta a todo tipo de migrante latinoamericano, de otros países que usen la frontera y que también están allí esperando, esperaban con mucha esperanza esta noticia de que se derogara, pero bueno, no es un golpe para ellos. Claro, pero por ejemplo, Nicaragua no están dispuestos al título 42 porque no hay un acuerdo con México. Entonces, Ujú. nicaragüenses tienen que ser devueltos a Nicaragua. Y Daniel Ortega está poniendo muchos peros y no está aceptando a las personas. Y todo el cuento ya está empezando como los venezolanos, una excepción que es muy diferente. Por eso trato de explicar que es sobre todo para los venezolanos. En el caso de los colombianos, me imagino que puede cambiar con el nuevo presidente, pero el DHS tiene los aviones con vuelo directo a Colombia porque hay una alianza entre el DHS, el Departamento del Secret Service y todo con el gobierno de Colombia. Entonces, Claro. cada país es diferente, por eso lo digo, pero esto que estoy especificando es porque esa es la orden del DHS publicada, traducida, habla literalmente sobre los venezolanos, por eso Claro. incluso dicen las negrillas. Fíjate que el caso de la migración sigue siendo una crisis sin precedentes, ¿no? Yo comentaba el caso de este chico que no puedo entrevistar porque estamos coordinando una forma de comunicarse conmigo y que me cuente el drama que ha vivido. Me mandó las fotografías de cómo quedó su brazo después de que le amputaron el brazo, una cosa muy dolorosa. Y tengo otro caso también de unos venezolanos que venían el día 20, mediados del mes de diciembre. La lancha se volcó cuando salían desde un territorio colombiano hacia Nicaragua y están desaparecidos. Entre esos están la esposa de la persona que me contactó y su niño de tan solo un mes. Entonces, los llamados que hace la administración, yo veo que no están haciendo ningún efecto. La gente igual sigue cruzando, ¿no? No, no, no. La entrada de los venezolanos bajó muchísimo, Arián. Una cosa increíble desde el momento que publicaron el título 42. Si están dejando Pero, entrar. pero Antonio, en la frontera lo que estamos viendo también es una cantidad de venezolanos, en su mayoría. Cada vez que vemos una noticia de se volca un autobús, de detiene y secuestran unos migrantes, siempre dicen en la mayoría son venezolanos. No, pero ahorita, sobre todo las personas que más están entrando ahorita son cubanos y nicaragüenses, en la estadística de los últimos 2 meses. Ahora, hubo un cuento que les iban a aplicar a los nicaragüenses algo después que quitaron el título 42 y mucha gente pero trató de entrar antes de que fuera la declaración del título 42 con Nicaragua. Entonces, Mm. sí, sí, quizás yo me estoy especificando un poco en los venezolanos, Sí, pero porque el yo creo título que 42 yo, ahorita,
al que le hicieron el acuerdo con México es para Venezuela. Y literalmente hay un artículo en la Immigration Nationality Act, el INA, 212F, donde el presidente puede escoger qué país no puede entrar por una crisis. Eso siempre ha existido. Ujú. Entonces, a pesar de que parece como una cosa discriminante que sea solo para los venezolanos, la están aplicando a los venezolanos porque los venezolanos estaban entrando por los puertos de entrada, se quedaban ahí y ahorita hay el arreglo que los pueden devolver a México. Hay todavía también otro grupo de personas dentro de Venezuela que cuando ven que un familiar se cruzó y que logró estar aquí y le dice, ya tengo un trabajo y ya tengo un celular de última generación, es ciertos comentarios que se hacen, la gente rompe el miedo y decide a tomar una vía de riesgo como lo que significa, ¿no? No solo el riesgo de que no te dejen entrar por un título 42, también está todo lo que se vive en ese trayecto. Es gastos de dinero, hay secuestros, hay violaciones, hay gente que pierde la vida en ese intento. ¿Qué es la recomendación más sensata que uno puede dar, tomando en cuenta de lo que se vive aquí dentro y, por supuesto, advertir de quienes se dejan llevar por ese tipo de comentarios? Vamos a hacer el ejemplo de la respuesta para el muchacho que le amputaron su brazo y está en una Ujú. clínica en México Y que le y he preguntado, ¿qué vas a hacer ahora? Dios me cuide, estuviese en esa situación y yo decidiría irme con mi familia en un momento tan difícil. Yo prefiero agarrar el amor de mi familia y seguir adelante. Pero él dice, bueno, tengo dudas, hay gente que me diga que lo sigue intentando, no sé qué hacer. Y yo digo, bueno, es una decisión muy personal. pero ¿qué fue lo que te preguntó el muchacho precisamente? No, no me preguntó nada. Yo le dije, bueno, ahora que estás en este contexto, de esta situación donde has perdido dinero, donde te ha sido muy difícil cruzar, donde todavía llegas a Ciudad de México y y ahora tienes esta situación con el brazo, ¿qué piensas hacer? Entonces me dice, bueno, no sabe qué hacer. ¿Cuál sería el mejor consejo que uno le puede dar a una persona que está en este contexto, como el que él vive en este instante? Claro, Orián, es muy triste porque necesitamos más información de él, todo lo que le está pasando. Cualquier persona, uno puede decir que es un sufrimiento, una víctima. Ahora, ¿cuál es la razón por la que él dejó Venezuela? Porque quizás la opción de volver a Venezuela puede ser peor que un brazo. Y entonces ya en ese caso lo que le queda es tratar de venir acá, de quedarse en México, de buscar otra opción. Por eso no sabemos ni podemos hacerle una tela de juicio al muchacho cuando ha sufrido tanto. Lo que quisiera yo es ponernos acá No, de no, acuerdo. y bajo ningún contexto se hace una tela de juicio, simplemente se le pregunta, bueno, ¿cuáles son sus planes? Porque estamos, además, Antonio, en una época muy sensible para todos. La Navidad es una época que a la gente, sobre todo en la cultura particularmente latinoamericana y la venezolana entra en eso, el tema de la separación familiar pega muchísimo. Entonces, si en estos tiempos, de ese contexto más sensible, le sumamos la tragedia que está viviendo, bueno, obviamente le pregunto, ¿qué piensas hacer ahora? Y él tomará Claro, su decisión. si me permites, por eso ahí voy. Ujú. Nosotros no sabemos la razón por la que él dejó Venezuela, ni por supuesto que ni le vamos a hacer una tela de juicio porque eso no es nuestro, nunca hemos sido así ni nos importa ser así. Claro, pero ¿qué es lo que quiero decir? Indistintamente si fue una razón política que él dejó Venezuela o no, en este momento, razonablemente cualquiera puede pensar que al haber tenido un accidente en un autobús de una línea de autobús en México, quizás hay causales de que él puede ser indemnizado por una compañía de seguros en México. Por eso digo, o sea, él tiene que revisar todas sus opciones porque venir a los Estados Unidos, ya acá nosotros ya estamos comprometidos a ayudarlo con todo lo que él ha sufrido como tú me lo pediste, ¿entiendes? Pero antes él tiene que revisar esas opciones porque quizás él tiene algún tipo de reclamo por lo que sufrió, por la falta de la compañía, si tuvo algún error, si tuvo alguna omisión o algo por el estilo, porque en México también existen leyes que protegen la parte civil. Eso sería una cosa que yo le diría que tiene que revisar, pues. Y si Claro. acaso tiene que venir, aquí lo ayudamos. Esta No. mañana hubo una Ujú. reportera que estaba diciendo que una persona, un ruso, agarró un Uber desde Tijuana hasta la frontera y ya había cruzado. Cosas que uno dice, wow, pasa de todo en la frontera. Sin duda, hay un descontrol terrible y eso es inocultable. Ahora, Antonio, faltan 6 semanas para que estos 19 estados vayan a la Corte Suprema a exponer sus razones porque ellos consideran debe mantenerse el título 42.
¿Qué crees que puede pasar en esta sesión, tomando en cuenta además que la Corte Suprema es de mayoría conservadora, ¿no? En la correlación de fuerzas se nota esta inclinación. Ah, si me puedes repetir, perdóname porque es muy Sí, probable. ¿qué puede pasar cuando estos 19 estados lleguen a la Corte y digan, mira, yo quiero que esto se mantenga por esto, esto, esto? ¿Tú crees que la Corte va a decir, lo extiendo más, hay que tomar una medida más fuerte? ¿Qué podemos esperar? Es muy difícil saber, pero te voy a decir, el reclamo es así. La ley federal es muy clara y la frontera es parte federal. ¿Ok? Los estados lo que están alegando es, por la falta de cumplimiento de la ley federal en la frontera, estamos sufriendo consecuencias y muchas consecuencias monetarias que estamos sufriendo. Entonces, dentro de ese alegato, estamos pidiendo como una habeas corpus que detengan esto y permitan que el título 42 siga, porque si no vamos a tener muchas pérdidas porque el gobierno federal no está preparado para la oleada de personas que vendrían si quitan el título 42. Ese es el alegato de los estados. Ha sido un poco difícil porque el gobierno primero quiso usar el título 42, lo usó por 2 años, después lo quiso eliminar, después pidió extensión, ahora lo está tratando de eliminar. Entonces, es el gobierno que ha puesto una situación bien extraña con el título 42, pero en el final de cuentas, el gobierno está tratando de quitar el título 42, pero al Poder Ejecutivo del presidente, la Corte Suprema y el Poder Judicial dijo, vamos a revisar esto y ahí estamos. Entonces, la Corte Suprema, mientras que lo revisa, va a permanecer la preliminar de que Uh -huh. sigue el título 42. Y el DHS hizo un memorándum que en ese título 42, específicamente los venezolanos que caminen por los caminos, que entren por Sí, las sí, partes que no son puertas de irregulares, entrada, irregulares, sí. van a tener la devolución a México por el título 42. Perfecto. Bueno, creo que queda muy claro con tu explicación. Yo voy a subir de inmediato este material que va a brindar a muchísima gente la información muy clara y tiene todo tu contacto, que si quieres puedes mencionar otra vez tu página web y tu teléfono para que la gente te contacte y por supuesto se suscriba porque muchas veces los comentarios que deja la gente en esta conversación, que comparten, que se suscriben muy agradablemente, pues tú los respondes en algún momento de la semana. Claro que sí. Y se me ocurre una idea, Orián, porque el último video bastante gente ha hecho preguntas. Increíble, sí, el paro humanitario, ¿no? Que continúan los retrasos, ¿cierto? Continúa Sí, eso y paralizado. claro, y quisiera darle unos minutos a eso ahorita antes de cerrarle algunas respuestas a esas preguntas y proponer. Adelante. Es muy difícil para mí porque hay muchos casos, tenemos bastante actividad, gente que a veces está detenida para estar pendiente de las preguntas en YouTube, pero queremos contestarlas todas. Pongan Claro. sus preguntas, pero muchas preguntas falta información para poder contestarlas. Si Ok. las personas completan más información, lo que vamos a hacer en los próximos videos, hacemos un video contestando todas las preguntas, Claro. una Lo por hacemos, una. lo planificamos y lo hacemos en vivo para que la gente se conecte y Claro, si la entonces gente sí se se suscribe va. en tu canal, si la Perfecto. persona se suscribe en tu canal, tú dices, este fue el video hoy, si usted tiene preguntas de este video, póngalas aquí, que en el próximo video respondemos sus Perfecto. Lo vamos a preguntas. hacer así. Ujú. Claro, y con las personas del parol, mucha gente opinó sobre la situación de la persona que estaba pidiendo el parol y todo eso, porque es importante aclararle, y debimos haber mencionado al principio que íbamos a hablar de eso un poquitico, y mucha gente preguntó que si está en un nuevo país, que si está en otro país, que si todo eso, o sea, que quedaron dudas. Tiene que saber la gente, mientan o no, si la persona tiene residencia en otro país aparte de Venezuela o ciudadanía, no está este, a, aplicable para el parol humanitario. Claro, pero debe tener una residencia definitiva, que el caso de esta chica no lo tenía. Pero muchas personas leí que habían aplicado la residencia definitiva, pero no saben la respuesta. Y Ah, bueno, algo ya que es otro vemos, caso. aquí en Ujú. inmigración, la aplicación empieza a contar desde el momento que se envió, no desde el Ah, momento que se aplicó. Entonces, eso lo preguntaron. Otra cosa que preguntaron, la persona no tiene que estar en Venezuela para pedir el parol humanitario. Eso que quede claro, la persona no tiene que estar en Venezuela para pedir el parol humanitario. Otra cosa que preguntaron, si la persona tiene dos pasaportes, tenga los dos pasaportes a la mano cuando cuando vean los ah, oficiales de inmigración. ok. Estas fueron varias Perfecto, preguntas Antonio. y hubo una que si lo pedía desde un país, viajaba a otro país y otro que si va a México a digital. Mire, es un privilegio. Trate de hacerlo lo más simple posible para que no se les enrede a Perfecto. las personas que ya lo tienen aprobado el parol humanitario.
Perfecto, muchísimas gracias Antonio y bueno, vamos a estar en contacto a lo largo de esta semana si surge otra información y a lo largo del próximo año que sin duda inmigración siempre genera temas para todos. Orián, Antonio Ramos, abogado de inmigración, y la página web es papelesenregla.com. Perfecto. www.papelesenregla.com, el WhatsApp de la oficina 954-607-8859 y voy a incluir mi Twitter, Antonio Ramos ESQ. Que por cierto no he visto que me ha seguido. Lo voy a Sí, buscar. ahora te estoy siguiendo, estoy nuevo en las redes sociales, estoy aprendiendo. Perfecto, muchísimas gracias Antonio y a todos, gracias por suscribirse, seguimos en contacto.